Lo que vamos a hacer el día de hoy son ver algunas aplicaciones de las razones. Cuando digo aplicaciones es ver para qué sirven, en qué tipo de problemas se aplican. Hoy es 19 de octubre. Y una de esas aplicaciones son las escalas. Pero no son escalas como las que ustedes conocen, que de pronto en primaria las hacían, sino escalas aplicadas a, por ejemplo, mapas o a hacer figuras. De pronto bueno, ustedes que viven en Barichara se han dado cuenta que allá venden algunas figuras en piedra como catedrales, iglesias, pues. De pronto algunas están hechas a escala, es decir, de una manera proporcional al tamaño real. Hay lugares en donde venden algunos souvenirs sobre el pueblo o la ciudad que se está visitando. Por ejemplo, eh, en España no, en Francia venden la Torre Eiffel en miniatura y es hecha a escala. Entonces vamos a ver qué significa eso de escala y vamos a ver un par de problemas de aplicación. Bien, entonces Gisette, ¿nos podría ayudar a leer lo que dice este primer problemita, por favor? Bueno, profe, la escala es un mapa, es la razón de la longitud de un segmento entre dos puntos del mapa y la distancia real. Por ejemplo, si entre dos lugares hay 18 kilómetros Ajá, y, y en un mapa distancian 18 centímetros, el mapa tiene una escala de... ok. Bien, entonces vamos a extraer la información que nos dan ahí, pero recordando primero esta definición. ¿Qué es la escala en un mapa? Es la razón, ojo con esto, la razón de la longitud entre un segmento, bueno, de un segmento entre dos puntos del mapa y la distancia real. Entonces, la escala en un mapa sería de la siguiente manera. Como es una razón, debe ponerse como una fracción. Y en el antecedente va la distancia en el mapa. Entre dos puntos, por ejemplo, si tenemos un mapa de Colombia, podríamos pensar en la distancia entre Bogotá y Barichara, por ejemplo, o entre Bucaramanga y Medellín. Esa sería la distancia en el mapa. Y podríamos tomar, por ejemplo, una regla, ponerla en el mapa y medir cuánto hay en centímetros. Pero ojo, es la razón entre la distancia en el mapa y la distancia real, o sea, la distancia a la que están ubicados esos puntos del mapa, pero en la vida real. Entonces, ¿a cuántos kilómetros está, por ejemplo, Barichara de San Gil? Creo que más o menos a 22 kilómetros. Pero en un mapa, pues quizás esos serán centímetros, ¿verdad? O milímetros incluso. Entonces los mapas utilizan una escala y es una razón entre la distancia que voy a dibujar en el mapa y la distancia que tienen los lugares en realidad. Vamos a mirar qué pasa con este ejemplo. Dice, si entre dos lugares hay 18 kilómetros, esos 18 kilómetros corresponderán, ¿ustedes qué dicen? ¿A la distancia en el mapa o a la distancia real? ¿Qué opinan? ¿Alguno me puede dar respuesta? Distancia real. Claro, porque imagínense usted haciendo un mapa dibujando algo de 18 kilómetros, no podría ser, ¿cierto? De modo que esos 18 kilómetros los vamos a poner en la distancia real, o sea, abajo. Siempre la distancia real la vamos a poner en el consecuente, kilómetros. Y miren lo otro que dice, en un mapa distan, o sea, están separados. ¿Por cuánto? Por 18 centímetros. Eso sería la distancia del mapa, o sea, 18 y aquí centímetros. Algo que debe quedar clarísimo es que eh, en una escala vamos a utilizar siempre la misma unidad. Entonces, si aquí dice centímetros, aquí también debe decir centímetros.
Si dice kilómetros, pues kilómetros en ambas. Si dice gramos, ambos en gramos. Si dice años luz, pues años luz en ambos. En fin, la misma unidad. De modo que nos toca hacer una pequeña conversión aquí. Y vamos a utilizar, como nos interesan los centímetros, porque es lo que vamos a dibujar en el mapa, vamos a pasar estos 18 kilómetros a centímetros. ¿Bien? Entonces, empecemos por preguntarnos, ¿qué será más grande, un kilómetro o un centímetro? Un kilómetro. Es mucho más grande, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Alguien sabe? Bueno, entonces dejemos aquí 18 centímetros. Para pasar los centímetros vamos a hacer dos conversiones, recordando cuáles son las equivalencias. ¿Alguien sabe un kilómetro a cuántos metros equivale? 1000 metros, profesor. ¿Juan David? Sí, señor. Muy bien, Juan David, a 1000 metros. Esa es una equivalencia que ustedes deben recordar. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Juan David, sigo con usted entonces. Si tengo 18 kilómetros, entonces, Juan David, ¿cuántos metros tendríamos? Profesor, sí. Espéreme un momento. 18 por 1000, 18.000 kilómetros. Muy bien, Juan David. Entonces tendríamos 18.000 metros. Ojo, metros. Gracias, Juan David. Sí, señor. Entonces, todavía nos hace falta pasar a centímetros. Apenas lo hemos pasado a metros. Pero necesitamos, insisto, estar en la misma unidad. Y dijimos que íbamos a pasarlo a centímetros. Ahora, la pregunta para pasar a centímetros es, ¿quién será mayor, metros o centímetros? Metros. Muy bien. ¿Y cuál es la equivalencia? ¿A cuánto equivale un metro? Así es, profe. Excelente, a 100 centímetros. Un metro es, o son 100 centímetros. Bien, para pasar de metros a centímetros, entonces tenemos que tener presente esa equivalencia. Un metro equivale a 100 centímetros. Ojo a la siguiente pregunta, se la quisiera hacer, vamos a ir bajando en la lista. Paula Briñez. Hola, Paula. Hola, profe. Paula, atención a la siguiente pregunta. Si un metro equivale a 100 centímetros, entonces, ojo, yo no quiero resultados, quiero que me diga cómo paso 18.000 centímetros, perdón, 18.000 metros a centímetros. ¿Qué operación debo hacer, Paula? Profe, una división. ¿Qué dividiríamos? 1000 centímetros por 18.000 metros. Bueno, en realidad no es una división. Tania, ¿usted qué opina? Profe, una multiplicación. ¿Qué multiplicaríamos, Tania? 18.000 por 100. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Multiplicar por 100. ¿Cuánto? En este caso, 18.000, porque es lo que vamos a convertir en centímetros. Pero recordemos que multiplicar por 100 es agregar dos ceros. Si no estamos hablando de decimales, pues ponemos dos ceros. Y al agregarle dos ceros a 18.000, que ya tiene 3, pues quedaría entonces 1.800.000 y ahora sí son centímetros. Y arriba quedarían 18 centímetros. Ahora, esa escala, las escalas aquí no se ponen con unidades, porque como esta fracción o esta razón es una división, podemos cancelar centímetros con centímetros, quedaría 18 sobre 1.800.000. Entonces, podemos simplificar esa razón. Vamos a ponerlo acá, 1.800.000. 1.800.000. Voy a ponerlo abajo para que no me quede así. Desde acá. Ok, ahora, ¿por cuánto puedo simplificar esa razón? Por 3 o por 2, profe. Por 3 o por 2, pero ojo, si yo puedo multiplicar por 3 o por 2, también puedo simplificar por 6, ¿cierto? Y si puedo simplificar por 6 y por 3, pues puedo simplificar por 18, ¿verdad? ¿Será que puedo simplificar por 18 esta razón? Sí, profe. Bueno, entonces saquémosle 18 abajo, es decir, dividamos 18 en 18. ¿Cuánto da 18 en 18?
1. Voy a ponerlo aquí, voy a indicar que simplifique por 18. Voy a ponerlo en otro color. Pero primero pongamos el 18. Me faltó este. Listo. Y abajo también. Y vamos pensando entonces, 1.800.000 dividido en 18, ¿cuánto dará? 100.000. Daría 10.000. Bueno, vamos a comprobarlo. Ven mi calculadora, ¿cierto? 1.800.000 dividido en 18. Eso daría en realidad 100.000. 100.000. Ojo. Entonces aquí da 100.000. Listo. Esto que está acá, ya simplificado, sin unidades, ella es la escala. Esa razón ya es la escala. Es 1, es a 100.000. Pero lo más importante es ¿qué significa? Significa que por cada 100.000 centímetros que haya, no, pongámoslo más bien al revés, sí, porque estamos ubicándolo el 1 en el antecedente, que por cada centímetro que haya en el mapa, la distancia real será de 100.000 centímetros. Entonces, si usted está haciendo un dibujo con esta escala, si usted dibujó 1 centímetro, entonces en la vida real esa distancia de ese segmento de 1 centímetro serán 100.000 centímetros. Bien, vamos a ver o hacer un pequeño ejemplo más sobre esta misma escala. Vamos a trabajar con esta escala. 100.000, 1 es a 100.000. Recuerden que me pueden preguntar cada vez que no entiendan. Miremos, dice, si en el mapa la distancia entre dos ciudades es de 62 centímetros, ¿cuál es la distancia real entre estas dos ciudades? Bueno, vamos a solucionarlo. Entonces, primero tenemos que recordar que la escala de ese mapa, porque estamos hablando de esta misma situación, es 1 es a 100.000. Entonces recordemos que siempre en una escala va la distancia real, perdón, la distancia en el mapa, bueno, podemos hablar de distancia en el mapa en este caso porque estamos hablando de mapas, pero podría ser distancia distancia en el dibujo, distancia en la estructura, en la escultura, en el barco, en la pelota, bueno, en lo que estemos haciendo. En este caso estamos hablando de mapas, entonces ponemos distancia de mapa sobre distancia real. Esta es la razón que debemos tener en cuenta. Y miremos qué dice. Dice, si en el mapa la distancia entre dos ciudades es de 62 centímetros. Antes recordemos entonces la razón a la que estamos trabajando. 1 es a 100.000. Por cada centímetro en el mapa hay 100.000 en la realidad. Y me dicen que en un mapa hay una distancia entre dos ciudades de 62 centímetros. ¿Será que ese 62 va en el antecedente o en el consecuente? ¿Ustedes qué dicen? En el antecedente. Muy bien, porque en el antecedente está la distancia en el mapa. Y estos 62 centímetros están dibujados en el mapa. Entonces ahí va 62. Y aquí no conocemos quién va. Y eso es lo que queremos averiguar. Así que voy a poner un interrogante. Podría poner un interrogante, podría poner una X, podría poner una Z, una letra, bueno, pero puse un interrogante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a completar esta razón para que su antecedente no sea 1, sino 62. Pregunta, ¿por cuánto completo esta razón para que su antecedente
sea 62. ¿Por cuánto? 62. Muy bien, entonces la pregunta es ¿por cuánto multiplico? Recordemos que completar es multiplicar al 1 para que me dé 62, pues como bien lo dice Mateo, por 62. Pero si yo multiplico en el antecedente por 62, pues en el consecuente también debo multiplicarlo por 62. Eso es una compleficación. Entonces, vamos a escribirlo así. ¿Cuánto daría? Bueno, arriba 62. ¿Quién, Juan David? Sí, señor. ¿Cuánto daría, Juan David? Daría 6.200.000. Muy bien, Juan David. Recordemos que una multiplicación por un 1 seguido de ceros se hace muy sencillo. Se multiplica, se pone el mismo número y se le agregan los ceros. 62 y agrego 5 ceros. Y luego los separo. Entonces, sería de esta manera. Entonces podemos decir respuesta, aunque esta respuesta está como un poquito casi que sin sentido y ya les digo por qué. En el map, en la realidad, bueno, o más bien la distancia entre las dos ciudades es de 6.200.000 ¿qué? ¿Centímetros? Muy bien, centímetros. Pero es que hablar de 6.200.000 centímetros como que no tiene mucho sentido. Nosotros podemos saber o dimensionar más o menos cuántos son 30 centímetros, incluso cuántos son 100 centímetros, porque pues eso es un metro. Así que vamos a hacer la conversión al revés. Esos centímetros pasémoslos a kilómetros. Bien, pasémoslos a kilómetros. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos en el anterior ejemplo, acá arriba, que pasamos de centímetros a kilómetros, pero ahora al revés. Ya no de centímetros a kilómetros, perdón, de kilómetros a centímetros, sino de centímetros a kilómetros. Entonces, ya no vamos a multiplicar, sino a dividir, porque vamos a pasar de centímetros a kilómetros y centímetros es más pequeño. Para pasarlo a metros, ¿por cuánto divido? ¿Alguien sabe? ¿Por 100.000? No. Para pasarlo a metros, por 100. ¿Por qué por 100? Porque cada 100 centímetros vale un metro. Muy bien, Gisette creo que es. Vale. ¿Valerie? Muy bien, Valerie. Como cada metro equivale a 100 centímetros, pues divido por 100. Entonces decimos, es decir, como divido por 100, quito dos ceros. Al dividir por 100 es quitar dos ceros. Entonces aquí quedaría 62 y ya no tendría 5 ceros, sino 3. O sea, 62.000 y ya no son centímetros, sino metros. 62.000 metros, pero no lo quiero en metros, lo quiero en kilómetros. Y como estoy pasando de metros a kilómetros, o sea, de una distancia más pequeña, una unidad más pequeña a una más grande, pues divido. La pregunta es, ¿por cuánto divido? Por 100, profesor. ¿Por qué por 100? Bueno, alguien dijo por 1000. ¿Quién dijo por 1000? Yo es. ¿Y por qué por 1000, Mateo? Porque un kilómetro equivale a 1000 metros, muy bien. Y dividir por 1000 significa en esta ocasión quitar 3 ceros, ¿cierto? Porque no estamos hablando de decimales y pues podemos quitar esos 3 ceros. O sea, 62 y ya no son metros sino kilómetros. Entonces las respuestas son 62 kilómetros en este caso. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Ok, ¿y los demás? Profe, yo no tengo ninguna duda. No, profe. Ok. No, profe. Bueno, entonces vamos a ver otro problemita de escalas.
Pero en esta ocasión ya la escala no es sobre mapas, sino sobre una estructura, y esta estructura es una maqueta. Yo creo que ustedes han hecho maquetas, entonces sabrán a qué me refiero. Este es el Titanic hecho a escala. El Titanic fue un barco, ¿cierto? Yo creo que todos han escuchado la historia del Titanic. Dice, esta maqueta del Titanic está construida a una escala de 1 es a 250. Vamos a empezar hasta ahí sacando los datos. Entonces recordemos que la escala sería... bueno, esto me quedó en rojo, no lo quiero en rojo. Recordemos que la escala es... En el ejemplo anterior decíamos distancia en el mapa, pero esto no es un mapa. Entonces podríamos decir, en este caso, distancia ¿en qué? ¿En qué podría ser si no es un mapa? En la maqueta, muy bien. Ajá. Distancia en la maqueta. Y abajo sería distancia. Real. Ajá. Distancia real. Ahora, esto de distancia en la maqueta es como la longitud en la maqueta, ¿sí? O la medida de la maqueta. Y dice que está a una escala de 1 es a 250. Entonces, esta es nuestra escala. 1 es a 250. Me falta un 0. Bueno. Dice, si la maqueta mide de eslora. Eslora. Esto no me quedó mal escrito. Vamos a ver qué significa eslora. Buscamos aquí con clic derecho sinónimos. Y mire lo que dice. Longitud, largo, dimensión o medida. Esa eslora en cuestiones navales es la distancia que hay desde proa hasta popa. Entonces, desde acá hasta acá. Esa distancia. Dice, si la maqueta mide de eslora 107,6 centímetros, o sea, desde acá hasta acá hay 107,6. Pregunto, ¿dónde pongo ese 107,6? ¿Arriba o abajo? Arriba. Muy bien. Muy bien, lo pondríamos en el antecedente. 107,6 y esto es lo que quiero averiguar. En esta ocasión no le voy a poner un interrogante, sino que le voy a poner una X para decir que no lo conozco, no sé. Bien, ahora, ¿qué debo hacer para poder hallar esa X? Es muy sencillo. Complificar la razón, o bueno, complificar la escala, esta razón, para que su antecedente sea 107,6. Pregunto, ¿por cuánto debo complificarla entonces? Por 107,6. Muy bien. Entonces debo complificarla o multiplicar arriba y abajo por 107,6, porque 1 por 107,6 da 107,6. Ok, entonces recordemos que para complificar, ojo, uno de los errores enormes de los chicos, de los estudiantes, es que complifican solo multiplicando uno de los dos, el antecedente o el consecuente. Recuerden que siempre es a ambos y por el mismo valor. De esa manera, tendríamos entonces en el antecedente 107,6 y pues abajo nos toca hacer la multiplicación. Multipliquemos 107,6 por, ¿cómo es el? 26.900. 26.900. O sea que ustedes tienen también calculadora ahí a la mano. Muy bien. 26.900. Recuerden, chicos, que una cosa muy importante es que esa calculadora se usa para, bueno, cuando estemos haciendo operaciones así se puede usar, pero cuando estemos hablando ya de operaciones con fracciones, que es lo que nos están evaluando, como en el periodo pasado, o con decimales, la calculadora nos debe servir es para verificar, más no para hacer, porque tenemos que aprender a hacerlo a mano también. Lo que pasa es que como el tiempo es tan corto aquí, pues entonces utilizamos calculadora para agilizar. Bueno, ahí ya podríamos dar una respuesta. Respuesta. El Titanic, vamos a ponerlo en pasado porque ya no existe, medía 26.900 ¿qué? Centímetros, ¿cierto? Pero no tiene sentido hablar de una longitud tan grande en centímetros, así que vamos a convertirlo a metros.
Y cuando hablamos de metros, para pasar de centímetros a metros, primero nos preguntamos, ¿qué es más grande, metros o centímetros? ¿Qué es más grande? Metros es más grande. O sea que estoy pasando de una unidad más pequeña a una unidad más grande. Así que debo dividir. Cuando paso de una unidad más pequeña a una más grande, tengo que dividir. La cosa es dividir por cuánto. ¿Por cuánto divido? Por 1100. Bueno, ojo, no es por 1000, es por 100, porque un metro equivale a 100 centímetros. Es decir, que medía, dividir por 100 es quitar dos ceros cuando estos ceros existen, ¿cierto? Entonces sería 269 metros. 269 metros. Recuerden que esta clase va a ser publicada más tarde durante el transcurso del día en un video por si usted tiene que recordar algo. Pero si usted no es de los que ve las clases después, entonces recuerde tomar apuntes. Cosas importantes. Por ejemplo, para pasar de unidades más pequeñas a más grandes hay que dividir. ¿Por cuánto? Pues dividimos en este caso por 100 porque un metro equivale a 100 centímetros. Bien. Ok. Miremos otras aplicaciones de las razones. Entonces, otra aplicación es la velocidad. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Bueno, tenemos presente que la velocidad es una razón entre la distancia y el tiempo que se demora algún objeto o alguna persona en recorrer esa distancia. Entonces, le voy a pedir el favor, a ver, miremos por acá por lista quién está. Juan Felipe. Hola, Juan Felipe. Hola, profe. ¿Me ayuda a leer este problemita, por favor? Bueno, profe. Pedro vive a 4 kilómetros de su escuela. Si viajando en bicicleta tarda 15 minutos en llegar a ella, ¿cuál es la velocidad a la que va? Muy bien. ¿A la que viaja? A la que viaja. Ok, perfecto. Entonces, les recuerdo, la velocidad, no me gusta en este color ahí. Bien, la velocidad es una razón entre la distancia, distancia recorrida, y el tiempo que demora en recorrer. Bien, entonces vamos a hacer simplemente ese reemplazo. ¿Cuánta distancia debe recorrer Pedro? 4 kilómetros. Muy bien, muy bien. Pedro debe recorrer 4 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo tarda o gasta en esos 4 kilómetros? 15 minutos. Muy bien, 15 minutos. Bien, o sea que podríamos decir que la velocidad de Pedro, vamos a poner de una vez la respuesta. La velocidad de Pedro, la velocidad a la que se desplaza Pedro. Pedro es de 4/15 kilómetros por minuto. 4/15 kilómetros por minuto. O sea que por cada 15 minutos que él recorra, recorre 4 kilómetros. Pero es que yo no sé si ustedes hayan escuchado en un carro, por ejemplo, cuáles son las unidades de la velocidad. ¿Será que sí es kilómetro por minuto? ¿Han escuchado ustedes hablar de la velocidad en un carro? No. ¿Nadie? Sí, señor. Juan David, sí. ¿Cómo se mide la velocidad en un carro? Como dicen, 15 kilómetros por hora. Muy bien. 20 kilómetros por hora. Eso, kilómetros por hora, ¿cierto? Y nosotros tenemos esta velocidad en minutos. No está mal, por supuesto que no. Pero tendría un poquito más de sentido común hablar de distancia por hora, en este caso.
podríamos hablarlo así como, dejarlo así como está, pero vamos a pasarlo a horas. Entonces, para hacerlo, vamos a convertir esos minutos en horas. ¿Listo? Vamos a pasar de esos minutos a horas. Voy a escribirlo por acá lo que vamos a hacer. Entonces, pasemos de minutos a horas. ¿Y cómo hacemos para pasar de minutos a horas? Muy sencillo. Recordemos que la razón es 4 kilómetros y abajo son 15 minutos. ¿Qué quiero? Que abajo en el consecuente queden horas. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. O sea, que quiero que abajo queden 60 minutos. Así que voy a simplificar esta razón por algún número de tal manera que el 15 se convierta en 60. La pregunta es ¿por cuánto? Por 4. Muy bien, así que voy a simplificar por 4. Porque 15 por 4 es 60. Y arriba en el antecedente también debo multiplicar por 4. ¿Pero cuánto es 4 por 4? 16. 16 kilómetros. Y aquí ya no serían, bueno, también, sí serían 60 minutos, pero ya sabemos que abajo, en el consecuente, podemos cambiar ese 60 lo podemos cambiar ya no por minutos, sino por una hora, porque 60 minutos es una hora. Ajá. Y entonces, bueno, miremos los números. 16 dividido en 1, porque esto es una división. ¿Cuánto da 16 dividido en 1? 16. 16. O sea que este muchacho, Pedro, se desplaza a 16 kilómetros por hora. 16 kilómetros por hora. Lo que significa... ¿Qué significará que se desplace a 16 kilómetros por hora? Pedro recorre 16 kilómetros por hora, o sea, en una hora. Esa sería la velocidad que nuestro amigo Pedro utiliza para llegar a la escuela. 16 kilómetros por hora. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, profe. Ok. Señor, Bueno, ahora una última aplicación son las tazas. Pero fíjense que esta taza no es con Z, o sea, no son los pocillos en los que nos tomamos los chocolates, sino es una taza con S. Entonces podría ser, bueno, una taza es una razón, ¿no? Es una razón. En este caso, en este ejercicio, en este ejemplo que vamos a hablar de una tasa de mortalidad. Ya vamos a mirar qué es. Pero también existe la tasa de interés. También le llaman rata de interés, o sea, razón de interés. También existe la tasa de natalidad. O de pronto en estos días han escuchado ustedes hablar de la tasa de contagios en cuanto al virus que tenemos presente en este momento, que es el COVID-19. Entonces una tasa es una razón. También entonces es una aplicación de las razones, que es lo que estamos trabajando. Bien, vamos a mirar quién sigue aquí en la lista. Kimberly. Hola Kimberly, buenos días. Kimberly. Profe, es que a Kimberly no le sirve el micrófono. Vale, bueno, entonces continuemos. ¿Quién sigue después de Kimberly? Valerie. Hola Valerie. Hola. ¿Nos ayuda a leer, por favor, este problemita? Sí. La tasa de mortalidad es la razón del número de muertos respecto del número de habitantes considerados. Si en una ciudad las estadísticas indican que hay 5 decesos por cada 10.000 habitantes, ¿cuál es la tasa de mortalidad? Muy bien. Entonces, primero escribamos la tasa. La tasa o la razón. Dice que la mortalidad, vamos a ponerlo aquí al principio, mortalidad es igual a la razón entre el número de muertos, o sea que arriba van los números de muertos, suena feo hablar de muertos, pero bueno, número de muertos sobre el número de habitantes considerados. Entonces, si estamos hablando de la población de San Gil o si estamos hablando de la ciudad de Bucaramanga, pues a eso se refiere con el número de habitantes considerados. Entonces, número
de habitantes. Y en este caso nos preguntan por cuál es la tasa de mortalidad en una ciudad, en cierta ciudad. Dice que hay 5 decesos. ¿Qué será decesos? Miremos. Muertes, defunciones, fallecimientos. O sea que me están dando o me están diciendo que hay 5 muertos. ¿Dónde pongo los muertos? En el antecedente. O sea, aquí arriba voy a poner 5. Y entonces, ¿cuánto pongo en el consecuente? 10.000 porque son esa cantidad de habitantes. Muy bien, Silvia, muy bien, Mateo. Serían 10.000. Sin embargo, a esta razón le podemos hacer algo más. ¿Qué le podemos hacer? Podemos simplificar. ¿Por cuánto? Muy bien. O sea que vamos a dividir por 5. Voy a ponerlo en otro color. Recordemos que ese otro color es porque estoy simplificando. O complicando, dependiendo. Y 5 dividido en 5 da... da 1. Sí. Estos son igual. 5 dividido en 5 da 1. Y 10.000 dividido en 5. 2000. 2.000. Muy bien. 2.000. Perfecto. Lo que significa... Bueno, esta es... No, pongamos respuesta porque me están dando una situación. Entonces, respuesta. La tasa de mortalidad de esa ciudad es de 1 es a 10.000. O sea que por cada 10.000 habitantes muere una persona. O sea, señor. Ah, sí, gracias. No es 10.000, es 2.000. Gracias. O sea que por cada 2.000 habitantes muere una persona, o por cada habitante que muere hay 2.000 personas. Pero por aquí tengo una pregunta más. Dice, ¿cuántos muertos habría si en esa ciudad hay 250.000 habitantes? Pero como se nos está acabando el tiempo, esa la vamos a dejar para la próxima clase.